¿Qué tal están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El caso de Adán Augusto, este tema vinculado directamente con Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la gestión precisamente del ex secretario de Gobernación allá en Tabasco y vinculado directamente a la Barredora, este grupo delictivo del cual habría sido su líder, según declaraciones, señalamientos que han partido del gobierno de Javier May, obradorista también, y hay que recordarlo de manera muy, pero muy clara, quien fuera secretario de Bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Por un lado, la presidenta ha dicho, se tiene que investigar, no vamos a cubrir absolutamente a nadie. Le pidió a Dan Augusto que diera su versión de los hechos. Apareció Dan Augusto en Twitter, primero dando a conocer eh, una postura muy generalizada. Posteriormente aparece en el Consejo de Morena el día domingo, en donde hay un grupo de integrantes del mismo que lanzan la arenga de no está solo. Por la mañana de este lunes, la presidenta de la República repite, no habrá impunidad, se va a investigar lo que haya sucedido. Y finalmente, Adán Augusto, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, dice que no sabía, que no tenía idea de lo que había hecho su secretario de Seguridad Pública. Voy a platicar de esto con mi querido José Hernández Monero, a quien saludo con muchísimo gusto. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Muchas gracias por la invitación con estos No, temas tan peliagudos, tan delicados. no, hombre, querido, siempre es un honor tenerte y aprenderte. Pues de entrada, el primer saque, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo que está pasando precisamente esta respuesta de Dan Augusto? ¿Qué opinas en sí de todo este contexto que se está viviendo alrededor de una figura que fue secretario de Gobernación, fue precandidato presidencial, actualmente coordinador del Senado por parte de Morena, y un hombre como este señor Hernán Requena, que resulta ser pues que no era parte del crimen organizado, sino que era el crimen organizado en Tabasco? Ni más ni menos que fundó un cártel él. O sea, no digamos, fue parte de un cártel, sino no fue parte del crimen organizado, él lo organizó, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente. Pues son varios temas, toca varias cosas. Una es esa, una es el enésimo caso de autoridades vinculadas al crimen organizado, cosas que en el sexenio de Felipe Calderón se volvieron moneda de uso corriente, a tal grado que tenemos a el secretario de Seguridad Pública encerrado en Estados Unidos en la cárcel por ser efectivamente parte del crimen organizado por narcotráfico. Eso pues se supone que era algo que ya no iba a estar sucediendo a estas alturas, ya después de un gobierno de izquierda, el de López Obrador. El que esto siga sucediendo en estados de la República pues es muy, muy grave. Obviamente que no íbamos a esperar que la cosa se solucionara de un momento a otro, pero es aquí donde empieza a salpicar a otros temas. El hecho de que los gobiernos de los estados poco a poco ya estén en manos de Morena, de lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación, pues complica las cosas porque es lo que uno quisiera que dejara de suceder. Y todavía es peor por lo que mencionas. Es ni más ni menos que el exsecretario de Gobernación de López Obrador. Acá el problema es que es el personaje. Bueno, uno de los problemas es el personaje. Dan Augusto López, pues es un priista, ¿no? No deja de ser priista por mucho que se haya salido del PRI. Ya sabemos, como muchos personajes que salen del PRI por conveniencia, no por convicción, no deja de ser un priista, a diferencia del propio López Obrador, que él sí dejó el PRI no por conveniencia, sino por convicción en su momento. Realmente fue muy poco el tiempo que estuvo en el PRI. Es falso esto de que él escribió el himno del PRI y todas estas mentiras que se han dicho. Él lo deja por convicción, porque a él le hubiera convenido para su carrera política, pues haber seguido en el PRI totalmente, y no, él decidió por congruencia dejarlo. Yo pienso que López Obrador no es un priista que deja de ser priista. Yo creo que él nunca pensó como priista, incluso cuando militó en el PRI. Pero hay estos otros personajes que a pesar de abandonar el partido, siguen pensando y siguen actuando como priistas. Y Adán Augusto es uno de ellos. Nunca entendí por qué López Obrador lo nombra
secretario de Gobernación. eh, Suponía en su momento que era un personaje que era un buen operador político, aunque revisando las cosas y recordando cómo fue el sexenio de López Obrador, la verdad es que la Secretaría de Gobernación en ese sexenio no se manejó como solía manejarse la Secretaría de Gobernación. Realmente la operación política real siempre la hizo López Obrador, nunca la dejó de hacer. Y realmente era un puesto que perdió muchísima importancia. Yo recuerdo haberle preguntado a una persona, la voy a mantener en el anonimato, pero una persona miembro del gobierno, del gabinete de López Obrador, que en algún momento se dijo que podía irse a la Secretaría de Gobernación y yo le pregunté si le interesaba o prefería quedarse donde estaba y me contestó que prefería mil veces quedarse donde estaba porque podía aportar mucho más y hacer muchas cosas más que en la Secretaría de Gobernación, en la cual realmente no tenía un margen de maniobra importante. Porque López Obrador siempre fue el gran operador, políticamente hablando, de su gobierno. Entonces nunca entendí realmente por qué llamar a este personaje, nunca entendí por qué llamarlo su hermano, aunque esto era en el contexto de las precampañas, de las famosas corcholatas. eh, Tampoco entendí por qué se destapó esta corcholata, que siempre me pareció un político rancio, un político, te digo, con una serie de métodos totalmente priistas. Y pues ahora vemos el resultado de esto, ¿no? Y esto se enmarca en una situación mucho más grande que es el número de personajes, en este caso priistas, pero también panistas, en fin, personajes que representan vicios muy criticables del régimen anterior que siguen llegando a Morena. Unos desde hace mucho, como el caso de Monreal, como el caso de Adán Augusto, dos personajes que según mi opinión se siguen manejando en estas lógicas priistas de clientelismo, de operaciones eh, eh, muy facciosas, una política la que López Obrador muchas veces llamó como politiquería. Recientemente, pues panistas y una serie de personajes que yo creo que ya no hay una razón real para estarlas recibiendo en Morena. Puedo entender en su momento lo necesario que era sumar voces para poder tener una mayoría. Ahora yo creo que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene tal apoyo en la sociedad que creo que es un buen momento para ir soltando estos lastres antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que personajes, lo acabo de tuitear el fin de semana, personajes como Dan Augusto y Monreal son un lastre para la 4T y si no se aprovecha este momento para soltar esos lastres, sí pueden provocar mucho daño. Yo creo que en 2021, después de las elecciones intermedias del 2021, cuando fue ya más que evidente la traición de Ricardo Monreal, de un personaje como Ricardo Monreal, que operó traicionando al movimiento de López Obrador y que metió a Sandra Cuevas como candidata y, en fin, manejó a sus grupos clientelares para lograr que ganara traicionando a Morena y a la 4T. Me parecía que era un momento en donde era muy claro que debían de deslindarse de este personaje. Supongo que no lo hicieron con esta idea de que finalmente es un personaje que opera y que logra votos. Pero en 2024 vimos que no es así, porque incluso en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿qué sucedió? Impone a su propia hija como candidata y no gana. Es decir, este personaje ya ni para eso les está funcionando y sigue siendo, creo yo, un personaje tóxico para el movimiento. Entonces, creo que son muchas cosas que sí hay que poner en la mesa. Y yo creo que la gente que estamos, yo no estoy en Morena, pero sí, obviamente, me reconozco como parte de un movimiento social que ha estado, pues, en mi caso, desde el 88, desde el fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88,
pues peleando por una serie de convicciones de izquierda, y yo creo que tenemos que señalar estas cosas. ¿Qué sensación te deja este grito de no estás solo por parte de algunos integrantes en el Consejo de Morena? Pues la primera vez que vi la nota, sí me pareció indignante. He visto que ya lo han comentado algunas personas. Yo se lo leí, o sea, lo pensé, pero no lo articulé, no lo escribí ni nada. Y se lo leí a Vanessa Romero, que decía que este grito nació en las protestas en contra del desafuero para apoyar a López Obrador en contra pues de una canallada, pues, de un movimiento político para sacar a López Obrador de la carrera presidencial de una manera totalmente canalla. Entonces, el usar ese mismo grito para apoyar a alguien, a un personaje, te digo, con todas estas características que ya mencioné, con este prisma, con esta manera tan politiquera, pues, de actuar, a mí me parece que sí, pues sí es indignante. Yo creo que muchos de los seguidores de la 4T no les agradó. Ya después me enteré que realmente fueron pocas las personas que gritaron, o sea, no fue un grito generalizado de todas las personas que estaban ahí, pero sí de un grupito, ¿no? Y parece incluso que hasta este grupito, yo supongo que el mismo Adán Augusto dio la orden pues de mandar a hacer mantas y cosas así para apoyarlo, es decir, un movimiento pues ya personal, que es es precisamente este tipo de esta manera de hacer política la que ya no debe de tener cabida en Morena, ¿no? Estas políticas facciosas, clientelares, de esto, ¿no? De comprar apoyos, de comprar mantas, de comprar gritos de no estar solo. O sea, eso es lo que ya no debería de suceder. La crítica, bueno, no la crítica, quien destapa, digámoslo así, todo ello es un gobierno de Morena. Es decir, no es el PAN, no es el PRI, no es Claudio X González, no es el tío Richie. O sea, es un gobierno de Morena, no cualquier gobierno de Morena, es un gobierno de Tabasco de Morena, de un hombre que viene del perredismo histórico, digámoslo de esta forma de Morena, que apoyó abiertamente a la doctora Sheinbaum para que fuera la candidata presidencial de Morena, que tuvo diferencias y tiene diferencias políticas con Adán Augusto por el tema de la entidad. ¿Qué lectura le das a esto? ¿Consideras que puede ser un golpe también político en el sentido de ya retirar o quitarle poder a un personaje que junto con Monreal se habían convertido efectivamente en dos obstáculos para cualquier tipo de reformas, en donde estaban anteponiendo los intereses netamente personales de ambos o de la agenda de ambos, más allá incluso de las propias reformas o peticiones que lanzaba Palacio Nacional? Sí, es muy importante esa acotación que haces, porque efectivamente no es distinto esto que dijo ayer eh, Luisa María Alcalde, de que no somos iguales, otra vez retomando una frase que repetía mucho López Obrador. Em, yo sí creo que no son iguales. Eh, a veces hacen todo lo posible por parecerlo, toman una serie de cosas que nos hacen pensar que quisieran ser iguales, pero no, yo sí creo realmente que no, no son iguales. Y esto que mencionas, pues sí marca una diferencia y no es menor. Efectivamente, esta es el gobierno morenista de Tabasco el que da a conocer esta información. Me recordó el caso Segalmex, que se ha utilizado mucho para decir, claro, el gobierno del observador es igual porque son corruptos y recordemos cómo fue que nos enteramos del caso de Segalmex. No fue por una investigación periodística hecha por, eh, por periodistas opositores al gobierno o críticos al gobierno. No, nos enteramos en una mañanera. Entonces, acá es igual, sí realmente vemos que hay diferencias, por lo menos en ese sentido, y yo espero que realmente eso signifique que sí se busque eh, continuar la investigación y como bien dijo Luis María Alcalde y como bien dijo Claudia Sheinbaum hoy en la mañana, pues que no se busque encubrir absolutamente a nadie. Pero te digo que es avanzar a trompicones.
no tendría por qué ser necesario que la presidenta diga lo que Mm, se tiene que hacer para que lo hagan. Es como este caso del dato protegido, ¿no? mm. Que bueno, se hizo todo el numerito, lo cual era una cosa absurda. Y bueno, tenía que venir Claudia Sheinbaum en una mañanera para decir, es que eso está mal, es una tontería y tal, para que la famosa dato absurdo, entonces, eh, pidiera que se quitara eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Andrea Chávez, ¿no? Que tiene que ser Claudia Sheinbaum la que tenga que decir tal cosa para que, cuando son cosas que ya en un movimiento de izquierda, en un movimiento social, en un movimiento que está totalmente eh, defendiendo a las bases, defendiendo al pueblo, movimientos de izquierda, etcétera, no tendría por qué seguir estas lógicas, te digo, de la política, de la vieja política, sino entender realmente lo que significa. Entonces, bueno, sí son señales que podrían ser un poco alentadoras, pero es un poco a trompicones, es estar encontrando personajes que siguen estas lógicas. Y lamentablemente no son solo viejos políticos que vinieron del PRI o más recientemente del PAN, sino luego son políticos jóvenes, incluso nacidos en Morena, pero que les gusta mucho ese tipo de política, porque finalmente muchos de ellos son, y retomando otra vez las palabras de las frases del observador, desgraciadamente pues son también ambiciosos vulgares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado como parte del movimiento el estar exigiendo que estas cosas no sucedan. ¿Es, desde tu punto de vista, el principio del fin de este, pues sí, legado a final de cuentas que quedó del anterior gobierno por esta estructura de las elecciones internas y demás, de que Augusto fuera presidente del Senado, bueno, coordinador del Senado, y este Monreal de la Cámara de Diputados? Comienzas a ver como que termina ya esa etapa, el principio del fin, pues, de la actividad de estos personajes. Yo creo, bueno, Monreal de hecho ya anunció, ¿no? Ujú. Que se retira pues de la política. Lo malo con Monreal es que es un personaje que no tiene ningún tipo de credibilidad, entonces el que lo diga no garantiza absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que son personajes que ya están tocados. No me refiero a que estén tocados de la cabeza, sino que ya yo creo que la gran mayoría de la gente dentro de Morena y obviamente que fuera de Morena, ya los tiene ubicados como personajes que no son personajes de fiar, que son personajes que representan la vieja política y que, como bien dices, representan más un obstáculo que un activo dentro del movimiento. Yo creo que es ya la mayoría de la gente, dentro y fuera de Morena, que lo ve así. Entonces, esto por supuesto que les va a limitar muchísimo tanto su margen de maniobra política como su ascendencia, pues, ¿no? En las decisiones que se tomen próximamente. No me atrevería a decir es el principio del fin de estos dos personajes, de la carrera política de estos dos personajes, pero sí les va a complicar mucho su actuar, afortunadamente, creo yo. Pero tampoco puedo lanzar las campanas a vuelo porque de entrada no son los únicos. Hoy yo hacía mi cartón en donde le gritan a Adán Augusto, no está solo. Y él dice, claro que no estoy solo porque está Monreal y está Murat y está Rubalcaba y están una serie de personajes que lamentablemente siguen ahí, algunos con más poder que otros, y que eh, yo espero que no se sigan sumando más. Ayer mismo en la asamblea de Morena, Luisa María Alcalde presentó esta especie como de comisión de revisión de las nuevas adquisiciones, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, una especie de comisión que va a revisar a los personajes que se vayan sumando al movimiento. Me parece fantástico, ojalá de veras funcione, porque si no, eh, pareciera que, y vuelvo a retomar una de las frases del observador, pareciera que entendieron mal esta frase del observador que dice, política es optar entre inconvenientes. Pareciera que ellos la entendieron, política es optar por los inconvenientes, porque
insisten en recibir personajes como estos. Ojalá que de veras funcione esa comisión y que pues de una vez entienda la dirigencia del movimiento que estos personajes en estos momentos ya no ayudan, ya no son necesarios como lo fueron en el pasado. Ayer escuchaba a Paco Ignacio Taibo, militante de Morena, funcionario de este gobierno, del anterior, en el programa de los periodistas con Álvaro y Álvaro Delgado y Alejandro Páez, diciendo diciendo, entiendo que en algún momento se necesitaron de ciertos personajes para lograr una mayoría, para lograr votos, etcétera, pero en estos momentos ya no es necesario. Lo dice él, que está dentro de Morena, que es una voz importante en Morena, y yo creo que muchos en el movimiento, que es un movimiento que va mucho más allá de Morena, incluso la misma Claudia Sheinbaum hoy lo dice así, eh, muchos que apoyamos este movimiento estamos seguros de ello. Y entonces, insisto, creo que lo peor que podemos hacer es callarnos la boca y no hacer estas críticas. Luego dicen que es darle armas a la oposición, pero es absurdo. O sea, quien le da armas a la oposición son los que cometen estas prácticas, no quienes lo criticamos. Claro, porque al final de cuentas, si aceptamos que Adán Augusto diga que no sabe que su secretario de Seguridad hacía lo que hacía, pues es validar el discurso de Calderón, que dice exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. Y miren, una de esas no sabes, no supo realmente. Ya no sabes qué es peor, ¿no? Si realmente lo sabía, es muy malo. Si no lo supo, a lo mejor hasta es peor. Entonces, bueno, pues para eso que efectivamente se haga la investigación y se proceda. Pero sí, personajes como ellos, yo creo que sería muy sano para la 4T. Sería muy sano para la 4T que personajes que representan eh, para las partes oscuras y las partes eh, más deplorables de la vieja política cada vez fueran teniendo menos participación y menos influencia. Mi querido y admirado José Hernández Monero, Pepe, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos que nos otorgas y nos permites aprender de ti, oye. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Yo nunca me pierdo tus videos Gracias, hermano. y cada vez se ponen más interesantes.